Estamos en un capítulo más de mi podcast, Salud Mental para Todos los Días. Y hoy vamos a hablar de un tema top, finanzas. Dicen por ahí que el dinero no te da la felicidad y es cierto, pero sí es una herramienta muy importante para tu bienestar integral. He tenido muchos pacientes que pierden su sueño, su paz, su familia por su mala relación con el dinero. Eso viene un poco de patrones que repetimos, puede ser un poco de avaricia, de querer ese dinero fácil, que no es tan así. Y por eso hoy tenemos un invitado, un amigo, no es más que un invitado, es un amigo muy especial, el señor Roger Cabarcas. Tiene una empresa que ya nos va a contar sobre ella, RC Finanzas, y va a enseñarnos cómo podemos mejorar nuestra relación con el dinero, cómo hacer un buen presupuesto, y de ahí en adelante viene, adivinen qué, la prosperidad. Yo pienso que la prosperidad viene con la generosidad también, porque todo se trata de un equilibrio, los que gastan mucho o los que no quieren gastar. Bienvenido, Roger. Gracias, Ketty, gracias por esta invitación. Para mí es muy placentero hablar de finanzas y más cuando lo relacionamos con el ser humano. Sí, y tú, de tus clientes, Roger, ¿tú has tenido la experiencia de pronto en alguna persona que te busca y te dice, hey, ayúdame con las finanzas, pero entiendes que su mala relación con el dinero a nivel emocional, sus heridas, sus vacíos que quieren llenar con esto, tiene que ver un poco con su momento de vida, ¿no? De lo económico? Sí, claramente, bueno, desde mi empresa, RC Financial, tratamos de orientar un poco a las personas que se encuentran a veces en un vacío que encuentran interminable, desesperante, generado incluso, aunque muchos no lo crean, desde sus inicios, desde que eran niños. Cuando sus papás, por ejemplo, hablar de dinero era un tabú, no hablaban de dinero. Cuando tal vez veían que sus papás sufrían por estar endeudados, por no poder pagar una matrícula, no poder pagar un servicio público. Eso Y el genera. estrés que carga. Yo he tenido la experiencia y muchos adolescentes, muchos niños que yo manejo, los llena de una gran ansiedad los comentarios de su papá de es que espérate que no tengo o la irritabilidad que causa el mal manejo económico. Porque la gente, bueno, incluyéndonos, porque me imagino que a ti también te habrá pasado, porque no naciste así, pensamos a veces que gastar es mejor que ahorrar. Total. ¿Cierto? Total, hay mucha desinformación. Claramente nunca nos enseñaron a manejar el dinero. Nunca. Los que nos formamos en la universidad y logramos un título, salimos a trabajar, nos pagaron el primer sueldo y ya traíamos deudas. Ya teníamos comprometido gran parte del salario. O los que no tenían esa deuda salían a sacar su primera tarjeta de crédito. Entonces era el gasto, ¿no? Eso es como lo primero que uno piensa. Ok, y de pronto tus clientes, pues obviamente guardando todo el sigilo de tu profesión, tus clientes te buscan cuando ya han tocado fondo o hay personas que generan conciencia en el camino de esto Sí, que tú nos dices. claramente, a mí me encantaría que me llamara algún día por teléfono el presidente de, no sé, de alguna compañía grande que esté muy bien en sus finanzas, pero no, realmente te llaman cuando están Cuando están muy apretados. apretados, cuando ya encuentran que no hay salida, que ese tapar un hueco abriendo otro, ya se hizo un cráter y ya no es posible seguir tapando Ok, y huecos. si hay solución, Roger, si hay solución cuando una persona está en un momento de crisis económica, donde además de eso ha perdido como la noción de sus emociones. Y yo siempre he dicho, hombre, para tú tomar buenas decisiones tienes que estar tranquilo. Sí, si tú vas a hacer un negocio, si vas a emprender a la edad que sea, lo primero que tú necesitas es tranquilidad. Yo pensaría que de pronto las personas que te buscan no están en ese momento emocional. Sí. Si lo logran, o sea, ¿cómo pudiéramos decirle o tú cómo pudieras decirle a estas personas que te buscan que están en un caos emocional, hey,
detente y empecemos a buscar las herramientas válidas. Sí, lo primero es decir que siempre hay solución. Okay. Siempre hay una solución. Esa solución muchas veces está en nuestras propias manos. Lo que pasa es que debemos tener dos cosas muy claras. Uno, tener un método. Okay. Y segundo, tener disciplina. Okay. De nada vale construir un presupuesto si no lo voy a cumplir. Cuando estás hablándome de método, me estás hablando de un plan. Total. ¿Sí? Ok. Saber hacia dónde va este barco, ¿no? Okay. Yo quiero llegar al puerto de Ámsterdam, entonces sé que ese es mi objetivo y quiero llevar el barco hasta Ámsterdam. Okay. Pero además, llevarlo hasta Ámsterdam seguramente me encontraré con mareas, con lluvias muy fuertes, tal vez se dañará un motor, se enfermará el piloto. Yo tengo que buscar la manera de poder sortear eso sin perder el objetivo, pero con mucha disciplina. Aquí la disciplina es fundamental. No puede ser que hoy amanecí con ganas de poner un dinero a ahorrar y mañana ya lo voy a sacar. Okay. No puede ser así. Ok, mira, cuando mira, todo en la vida, por lo menos yo desde mi experiencia como psiquiatra, he entendido que todo depende de un plan, ¿no? No solamente la finanza. Y yo le digo a mis pacientes, mira, para organizar un plan nosotros debemos tener un propósito, ¿cierto? Así es. Voy a llegar, el plan me lleva a mí a esta meta. ¿Cómo lo voy a alcanzar? Pregúntate 3, 4 cosas. Además de cómo lo voy a alcanzar, cuándo lo voy a alcanzar, en qué momento, que tiene que ver con cuándo, con quién lo voy a alcanzar, para qué lo voy a alcanzar, Así ¿cierto? es, tal cual. Yo pienso que después que en cualquier plan que nosotros nos coloquemos en nuestra vida, si tenemos claras esas respuestas y un propósito real para lograrlo, que tenga, y mayor, un propósito real y mayor bueno, estamos hablando de finanzas, pero que tiene que ver mucho más allá de eso, seguramente lo alcanzamos, ¿cierto? Tal cual. Yo comparto mucho contigo esa apreciación. De hecho, en mis clases, porque también soy docente, le digo a mis estudiantes que la medicina y las finanzas van muy de la mano. Uh-huh. De hecho, nosotros los financieros somos los médicos en las compañías. Somos los que diagnosticamos y recetamos. Así Claramente. es. Entonces, se comporta muy parecido. Me vas a entender. De todo lo que vamos a hablar, me lo vas a entender completamente. Sí, sí, claro. Y que de pronto hacer gastos estando muy alegre, Tal cual. estando muy triste, estando muy Sí. ansiosos y tú te conviertes, o esos asesores en finanzas se convierten como en ese equilibrio, Sí, ¿verdad? sí. Para nosotros poder tomar buenas decisiones. A mí este tema me gusta mucho, pues no soy, te confieso, no soy muy buena para las matemáticas y los números, pero es una necesidad desde que tú te levantas y ya eres hija o eres madre de cabeza de hogar o no cabeza de hogar, perteneciente a una familia. Nosotros debemos empezar a entender nuestra relación con el dinero y a mejorarla, Sí, sí. ¿cierto? A mejorarla. Así es. Hay algo que yo le llamo, digamos, es un principio de finanzas. Y yo le digo la conformidad financiera. ¿Qué es eso? Cada decisión debe tener un propósito y debe tener una fuente. Okay. Un propósito es, si yo voy a tomar una decisión, tengo que saber cuál es el beneficio de esa decisión. Okay. Entonces, si yo quiero comprar una casa, yo tengo que saber que el beneficio es seguridad para mi familia, para mí, estar, digamos, seguro, tranquilo. Tal vez un poco más seguro que si viviera en arriendo, ¿verdad? Porque mañana el dueño de esa propiedad me puede decir, mira, necesito el inmueble y necesito que me lo desocupe. Y eso puede generar intranquilidad. Entonces, digamos que el propósito puede ser seguridad. Pero también debo saber que son decisiones, en este caso, es la compra de un activo, que ahora te digo que más que un activo es un pasivo, pero ya te digo por qué, que debe tener una fuente clara de cómo lo hago realidad. Y ese cómo lo hago realidad no puede ser con una opción, en este caso de financiamiento, en que no todos tenemos, no sé, 500, 600 o 1.000 millones de pesos para comprar un inmueble. Entonces seguramente nos toca recurrir al sector financiero. Pero no puedo yo tomar la decisión de hacer, por ejemplo, un préstamo a corto plazo para un activo que obviamente tiene un beneficio a muy largo plazo. Entonces, la conformidad está en eso. Si voy a comprar algo que es de largo plazo, en este caso un activo,
debe ser por una fuente de largo plazo. Si voy a comprar algo cuyo beneficio y propósito y retorno es de corto plazo, podría financiarlo con algo también que te enseñe. Y ahora, perdón que te interrumpa, Roger, ahora que tú estás diciendo eso, a veces que comprar una casa es como un sueño que te han impuesto y no importa cómo, no importa las consecuencias, no importa nada, la casa es el objetivo. Sí, O sea, aquí quédate arruinado y después no tienes con qué pagar, pero ten la casa. Totalmente. Y por eso te decía ahorita, un activo que es más un pasivo que un activo. ¿Por qué? Y eso es cierto. A nosotros nos inculcaron tres cosas: casa, carro y beca. O sea, cuando usted consiga casa, consígase un buen carro y ojalá consigas una beca, ¿verdad? Pero eso de la casa no es tan un activo, porque en realidad la definición de activo, muy sencilla para quienes nos ven, que obviamente no quiero llegar a términos técnicos, es aquello que te pone plata en tu bolsillo. Eso es un activo. O corriente, así, chanco, chanco. Que tú puedes poner a trabajar y te trae plata a tu bolsillo. Okay. Si, entre comillas, tienes un activo como tu casa y no te trae plata a tu bolsillo, no es un activo, es un pasivo. De hecho, la casa lo que te saca es plata de tu bolsillo. Porque te saca plata vía impuestos, vía mantenimiento, vía mutua administración. Te saca plata vía pago de préstamo. Es decir, una casa, si tú no la tienes, por ejemplo, en arriendo, porque puede ser una medida de inversión, ahí sí se convierte. De lo contrario, es un pasivo. Entonces, muchas veces nos equivocamos porque además desconocemos los conceptos. Y este no es un concepto mío, quiero dejarlo claro. Es un concepto de Robert Kiyosaki. Okay. Tal vez lo hemos leído en sus libros: Padre Rico, Padre Pobre, Hágase joven, hágase rico joven, retírese joven, el cuadrante del flujo del dinero. Tiene muchos libros de finanzas personales, y él habla de eso. Y él dice: mira, no te enredes. Un activo es lo que te pone plata aquí y un pasivo es lo que te la saca. Roger, ¿y tú enseñas a tus clientes cómo ser millonarios o cómo ser ricos? Y sí, bueno, y basándome en esa pregunta, quisiera que nos dijeras cuál es la diferencia, si existe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Realmente, lo primero que yo hago con mis clientes es darle la tranquilidad con la que no llegan donde. Eso es claro. Y ya lo decíamos ahorita, llegan angustiados, preocupados, con mucha gente detrás cobrándoles. Bueno, eso es como más o menos, más o menos. Entonces, lo primero es darle la tranquilidad de que sí hay forma de salir de eso. Recientemente, el año pasado, hacia mediados de año, tuve, de hecho son grandes amigos ahora, de hecho es un amigo del ciclismo, y me contó un día cualquiera de su situación. Y mira que aquí quiero empatarlo con un tema de que era una decisión que venía desde su familia, era un tema tradicional de familia. Él es de Bucaramanga. Su familia toda la vida había vivido el negocio del transporte de carga. Su papá toda la vida los levantó con mulas, tractomulas, moviendo carga de un sitio a otro. Y él heredó eso. Pero él hoy trabaja, es un ingeniero, una gran empresa aquí en Cartagena. Y por un tema más de apego a esa tradición familiar, se quedó con el negocio de la tractomula. Cuando llega donde mí es porque ese negocio pues facturaba, pero no le estaba dando caja, no le estaba dando liquidez. Y por el contrario, se le estaba comiendo la liquidez de su sueldo. Entonces llegó preocupado, era un hijo más. Y al final, para no alargarles el cuento, hoy ya no tiene las tractomulas. Tuvo un pequeño debate, ponerle algún rótulo con su familia. Bien, con la familia. Con la familia, porque la familia, su papá le decía: ¿cómo se te ocurre? Eso no, mírame a mí, mira a tu hermana. O sea, toda la familia está alrededor de las tractomulas, tú no puedes hacer eso. Y hoy, después de 6, 8 meses tal vez de esa asesoría, su esposa y él me dicen: Roger, lo mejor que pudo haber hecho Dios con nosotros fue haberte puesto en nuestro camino. Porque hoy nos damos los lujos que antes nos restringíamos
estamos ahorrando, tenemos un portafolio de inversión que está rentando para nosotros, es el dinero trabajando para nosotros y no nosotros buscando a ver cómo conseguimos el dinero para cubrir cosas. Okay. Entonces sí, a tu pregunta es, en realidad, tratamos de darle tranquilidad a la gente. Si después eso lo conlleva a que se vuelvan millonarios y potentados, y sí, ese puede ser un objetivo a largo plazo, porque si tú sabes manejar tu dinero, sabes sacarle el mejor provecho posible, obviamente puedes llegar a ese nivel. Sí, y yo pienso, pues, es un concepto que no, te digo la verdad, no sé ni de dónde lo saqué, pero que el concepto de riqueza es tu poder mantener esa calidad de vida durante prolongadamente, ¿no? No, más allá de tener millones, es poder tú conservar quién eres, los gustos que te das, los gastos que puedes hacer, todo eso, pero a lo largo del tiempo, ¿cierto? Y yo pienso que eso también tiene que ver un poco con el concepto de prosperidad, que ahorita que hablaste de Dios es muy bíblico, ¿no? Es poder tener un equilibrio en nuestra relación con el dinero. ¿Qué le dices a tus clientes, Roger, cuando te preguntan, Roger, ¿cómo hago un presupuesto? Y te hago un paréntesis. Ando metida en el cuento. Okay. Ando metida en el cuento, estoy viendo podcasts, en Netflix, cosas así, me están llenando como de conceptos y porcentajes, que tanto ganas, tanto porcentaje debe ser en gastos, tanto porcentaje debe ser en deudas, tanto que hay deudas buenas, que hay deudas malas, pero todo nace a raíz de un presupuesto. El presupuesto que tiene que ver con finanzas, pero el presupuesto uno lo utiliza para todo, no es poder entender antes de, ¿cierto? Sí, un poquito sí, antes sí, de sí. cómo organizo mi realidad. ¿Qué herramientas les das tú a tus clientes para que hagan un presupuesto? Bueno, mira, ese era el método del cual te hablaba y que tú muy inteligentemente me dijiste, ese es el plan. Claro, el presupuesto es la herramienta sobre la cual se materializa ese primer gran concepto que al principio te decía de tener un método. ¿Sí? Un buen presupuesto debe contemplar 4 grandes categorías. Una categoría de ahorro, una categoría de inversión, una categoría de gasto y una categoría de donativos. Y ya te voy a explicar esa última. Ok, sí, porque me fui a 10. Puede ser, pero no es solo eso. No es nada. ¿Por qué dije primero ahorro? Porque generalmente las personas ahorramos solo después que gastamos. Recibí $1.000.000 de ingreso y gasté, me quedaron 100.000 y poco. Exacto. Lo que sobra. Se debe ahorrar antes de gastar. Okay. Ese es un principio fundamental. Y te lo van a decir en cualquier podcast de lo que me dices que estás consultando, seguramente lo van a encontrar. Muchas personas me dicen, ¿y qué porcentaje? Le dije, uno va a los libros, busca en YouTube o cualquier otro, digamos en la web, y te dicen un 10% de tus ingresos. Eso no es una regla general, pero es un buen parámetro. Digamos, eso hay que decir. Entonces, lo primero es ahorro. Ahorro antes de ganar. Warren Buffett es un señor, el inversionista, uno de los inversionistas más grandes que ha dado este mundo. De hecho, anunció su retiro hace poco. Creó una compañía que hoy es una de las más grandes de Wall Street, que se llama Berkshire Hathaway, y es el inversor más grande que ha podido dar, digamos, por lo menos en el tiempo reciente que yo he conocido. Tuvo un socio, Charlie Munger, que ya falleció. Este señor, les estoy diciendo, tiene 92 años. Dejó una compañía valiendo billones de dólares. Y lo hizo con método, lo hizo con tranquilidad y él tenía dentro de sus principales principios, tenía ese, ahorrar antes de gastar. Eso es fundamental. Luego te dije inversión. Nosotros no podemos pensar en que siempre el futuro está asegurado. Y cuando uno hace una inversión, está pensando en un escenario de largo plazo. Es decir, es como especie de un seguro del futuro.
yo tengo que de alguna forma tener algo para un futuro que no sabemos, que es incierto y que puede cambiar en cualquier momento. Cuando uno no hace inversiones, uno vive el día a día. Pero el día a día se te puede cambiar absolutamente y quedas sin nada. Porque no hay de dónde agarrar. Cualquier cosa. Salud, Claro. sabe, la pandemia, La pandemia, de pronto la compañía quiebra, donde trabajas. Sí, te pueden liquidar, pero ya quedas con ese recurso y si no consigues otro empleo. Entonces, las inversiones, eh, otro principio importante, siempre son pensadas en un escenario de la sostenibilidad. Sí, a largo plazo. Desafortunadamente eso choca y tú me darás un poco la razón porque el ser humano es muy de pensamiento cortoplacista. Queremos resultados inmediatos. No estamos acostumbrados ni culturizados a esperar resultados a muy largo plazo. Y eso es un gran problema para el precio. Por eso han prosperado malas inversiones como las pirámides, donde te dicen, pon aquí 1.000.000 que yo en una semana te devuelvo 3. Entonces, eso, cuando usted le vengan con ese cuento, de eso tan bueno no dan tanto como dicen las abuelas. Entonces, uno tiene que tener eso. Entonces, eso es a veces es una talanquera que uno encuentra cuando hablamos de inversión. Gastos generales, ahí está educación, alimentación, servicio público, todo lo que uno realmente pues necesita para ¿Y qué es lo que dice el porcentaje? ¿Cuánto debería ser? Digamos que, como te digo, el porcentaje es relativo, pero uno pensaría que si le vamos a poner porcentaje a ese 100% del ingreso, te diría un 10% de ahorro. Ajá. Ojalá un 10 o 15% de inversión. Y el resto ya puede ser en gastos, que tiene una segmentación bastante variada. No, exacto, esenciales, algunos son ocasionales. Y yo siempre he dicho, no puede ser solo trabajar para pagar servicios y esto, también hay que hacer un gustico. Sí, el corazón. Entonces el gustico hay que hacerlo, el viajecito, pronto la cenita por fuera. Lo que le guste a uno. Lo que a uno le guste. Eso, el hobby que uno tenga, también hay que dedicarle alguna parte de eso. Pero te mencioné también un cuarto. El donativo. El de donativos. Mira, esto es un tema que además se va al plano espiritual. Entregar parte de lo que tú produces multiplica. Yo al principio cuando me daban ese concepto que lo leí en varios libros, varios autores, me decía, caramba, sí, o sea, pues como te digo, se va al escenario espiritual, ¿no? Entonces, yo soy creyente, soy católico, apostólico romano, pero uno eso a veces no lo introyecta. No lo introyecta así y a veces le cuesta entenderlo. Pero mira, te digo algo. Yo desde que estoy en este mundo de las finanzas personales, destino sagradamente. O sea, es una cosa sagrada. Así como hago el ahorro, es sagrado hacer la donación. Y hablo de donación, no hablo de diezmo necesariamente. Si tú consideras que el diezmo a la iglesia donde asistes, donde te congregas, perfecto. O sea, eso ahí sí no me meto en ese plan. Pero sí es importante ayudar, que tú puedas realmente entregar en calidad de gratuidad sin esperar nada a cambio, porque ahí es donde se configura la donación. No es que yo te doy porque estoy esperando que tú me devuelvas en algún momento, ya eso no es donación. Yo, por ejemplo, lo hago de múltiples formas. Tú sabes, trabajo en una universidad y la universidad como tal recibe donaciones para becas, para sostenimiento de los muchachos y lo hago a través de esa universidad. Entonces ahí pongo un dinero y yo sé que eso está destinado para esa población que con esa ayuda puede pagar un transporte, puede pagar un almuerzo o incluso puede completar el valor de la gana. Pero hay muchas opciones, muchas formas de hacerlo. Pero sí es importante que destines una parte de eso. Y me parece súper bonito, ¿verdad, Roger? Eso que nos estás diciendo, porque estás hablándome de solidaridad. Yo creo que la solidaridad es una herramienta esencial para el universo.
¿no? Complementa el amor, pero desde generar justicia, ¿no? Que la justicia tiene que ver un poco de equidad, ¿verdad? Y bueno, y psicológicamente lo entiendo como que cuando tú eres capaz de llegar a tal punto de orden que puedes donar y puedes ser solidario, hey, es porque ya tu chip está tic tic a un alto nivel. Total. A un alto nivel. Pero bueno, cuando tú me hablas de presupuesto, Roger, yo lo siento como desde la teoría, en lo que uno lee y uno dice, hey, bacano, entonces ahorré, invertí, tal. Pero si tú estás ras con bola, digamos, ahí viene de pronto lo que tú llamas a tener paciencia también, a entender, ok, no estás bien, espérate, ahora mismo, prima, entonces tales gastos de tu presupuesto y después ya con paciencia vendrá lo otro. Sí. Lo primero, digamos, cuando he tenido clientes, como te decía ahorita, con angustia, con problemas financieros muy serios, tocando fondo, yo lo que de alguna manera les digo es, nos toca hacer un diagnóstico. Ok. Sí. Toca ver cómo están tus finanzas. O sea, toca ver qué hay, con qué se cuenta, para poder entonces ahí sí construir un presupuesto que permita darle solución a ese diagnóstico que te está mostrando una situación problemática. Te pregunto algo muy puntual. En esos casos, lo primero que sería, ¿pagar qué? Ok, entonces, el diagnóstico te va a decir si el problema es por sobreendeudamiento. El diagnóstico te puede decir que el problema es que tus gastos están por encima de tu nivel de ingresos. Y dependiendo de lo que ese diagnóstico nos entregue, por ejemplo, un sobreendeudamiento, entonces hay muchas formas de salir de él. Uno, hablar con a quien nosotros le debemos, con nuestros acreedores, que pueden ser financieros o no financieros, y empezar a hacer algún tipo de acuerdo de tal forma que lo que hoy le destinamos al pago de esas obligaciones sea un poco menor, aun cuando se extienda en el tiempo. Entonces, era una deuda que iba a pagar en 2 años, ahora la tendré que pagar en 3, pero me permite bajar un poco y liberar mi flujo de caja. Esa es una decisión, digamos, que se puede tomar. Pero también, cuando, por ejemplo, lo que tengo son niveles de gastos muy altos, lo que tengo que empezar a recomponer ese capítulo de gastos del presupuesto. Y decir, mira, es que estoy suscrito a tantas cosas, la cuota del club, por acá tengo, bueno, una cantidad de gastos que de alguna forma uno tiene que tratar de ver hasta dónde le da la sábana para poder arroparse. Y saber cuáles no. Entonces ahí es donde viene lo importante y urgente, que se vuelve vital contra aquello que no es tan importante ni tan urgente, pero que nos genera alguna satisfacción emocional. Y que de pronto desde las malas decisiones te requiere un medio sacrificio, pero para que después venga lo que lo que te mereces. Lo que merece, todo el mundo merece ser. Y a veces es hacer una pausa. A veces se trata de hacer una pausa, uno recompone, organiza bien, se estabiliza y luego ya uno dice, bueno, ya puedo otra vez reincorporar a mi presupuesto este tipo de gastos que los había retenido porque, bueno, no me daba. Entonces, se trata de eso, de entender qué hay para saber cómo darle solución a esa situación. Yo pensaba que porque yo no soy muy de ahorro. O sea, de tener plata ahí como, ¿cómo te le llaman a eso? Como una caja. Como una cajita de ahorro. Exacto, una caja ahí. Yo eso no. Yo pensaba que mi forma de ahorrar era invertir. No es tan así. La inversión es a largo plazo y el ahorro es lo que te permite un constante flujo de caja. Y de alguna manera el ahorro está más asociado también a un tema de fondo de emergencia. Eso, fondo de emergencia. Hay cosas que uno no tiene previstas. Cuando tú haces un presupuesto siempre estás viendo el futuro. Entonces, voy a pagar esto, voy a tener que asumir este gasto, voy a tener que hacer esta cosa, como voy a tener este viaje, voy a tener estos gastos. Pero puede que haya cosas que no visualizas hoy, pero que sí pueden pasar a futuro. Y el fondo de emergencia lo que permite es atender ese tipo de situaciones. Porque, ¿qué sucede? Que cuando no hay un fondo de emergencia construido formalmente, adecuadamente, terminas echándole mano al ahorro. Entonces, ese no es la idea. No es la idea es que tu ahorro crezca, no que se vea limitado por situaciones como, digamos, un imprevisto, que para eso está el fondo de emergencia. Hablar de plata lleva
tiempo, ¿verdad? Y aprender a manejarla, porque es una herramienta ahí que da, pero que quita también. ¿Qué le podrías decir a las personas que nos están viendo y escuchando, Roger? 3, para poder empezar a tener una relación saludable con el dinero. Danos 3 herramientas. La primera, saber con claridad cuánto me ingresa mensualmente y en qué se me está yendo ese dinero. Okay. Esa es fundamental. Esa es la primera. ¿Para qué? La segunda, tener objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Okay. Eso lo podríamos llamar como los sueños, como decir cuáles son tus sueños, para ponerlo en un término romántico, como me Ese lo ubicaría en el largo plazo. Ok. ¿Vale? Lo ubicaría en el largo plazo. ¿Por qué? Porque el largo plazo está asociado a la inversión, como lo decíamos. Okay. Entonces, esa inversión puede ser parte de ese sueño, ese anhelo que hay. Okay. Pero se tiene que construir etapa por etapa. Y el corto es más la realidad presente. Más el día a día, cómo atiendo esto, cómo pago el servicio público, cómo pago cualquier tipo, bueno, la alimentación, la educación de los hijos y demás. ¿Okay? Y la tercera y última, hay que monitorear lo que se presupuesta. Es decir, hay que monitorear la ejecución. Porque de nada vale hacer un presupuesto hermoso, súper detallado, bien clasificado, y no le hacemos seguimiento, entonces no sé qué pasó. Yo dije que iba a gastarme esto, que iba a ahorrar esto, que iba a invertir esto, que iba a donar esto. Lo hice. Ese momento es un momento de verdad, a veces de látigo. Ese es el que te comprueba si tú estás disciplinado. Para aprender uno se arrastra y se golpea. Ese es el momento de la disciplina. Ok, bueno, Roger, muchísimas gracias. Ha sido de verdad un espacio súper valioso para mí en lo personal y sé que para todos los que nos están escuchando. El estrés financiero, el mal manejo del dinero, desde mi experiencia como psiquiatra, lleva a trastornos de ansiedad y de depresión. Entonces, vale la pena sumarlo a las herramientas de salud mental para todos los días de pronto ganamos, todos los días de pronto gastamos. Entonces, revisar en el día a día nuestro presupuesto va a ser una gran herramienta y vivirlo en el equilibrio, porque la generosidad siempre te va a dar más. Soy Ketty Marrugo, psiquiatra, psicoterapeuta, y este es mi podcast Salud Mental para todos los días, cultivando felicidad. Gracias por estar con nosotros y te espero en el próximo capítulo.